Bueno, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Ya estáis medio dormidos? ¿No estáis medio dormidos? Medio ¿Con no, ganas, full. sin ganas? Los del fondo están reventados. Yo los veo ya. Bueno, vamos a empezar, yo creo, ¿vale? Entonces, bienvenidos. Quien quiera chocolate, hay ahí. O sea, hay que aprovechar. Quedan dos, así que corran. Venga, va. Pues empezamos entonces. Bueno, lo primero de todo, de nuevo, gracias a los patrocinadores, gracias a todos por venir y quedarse hasta esta hora de la sesión, ¿vale? Y bueno, Robert, no sé si te quieres presentar tú primero. Vale, estupendo. Aquí Roberto Rocha, Cloud Solution Architect en Microsoft Ibérica, y estoy en el equipo de Apps Innovation y bueno, liderando todo lo que es la parte de cuentas estratégicas en España particularmente. Perfecto. Y yo soy Manuel Sánchez, soy responsable de preventas de Microsoft en Europa para NTT Data y responsable de Microsoft en UK and Ireland. Microsoft MVP en Azure AI Platform y bueno, ahí tenéis nuestros datos de contacto por si alguno queréis contactarnos o agregarnos o lo que sea. Que acabo de ver que no sé por qué pusiste ahí TAC 2111, pero no es TAC 2111. Ah, bueno, es RAG. Es RAG 2111. Es RAG, es verdad. Para que veáis que no lo ha escrito Copilot. Bueno, yo creo que, a ver, habréis asistido a varias sesiones y demás, ¿no? Pero nunca viene de más que empecemos a hablar un poco de qué es esto de los agentes, qué han venido a hacer, qué no han venido a hacer. A ver, contestemos con sinceridad y así ajustamos un poco el nivel de la sala. ¿Cuántos habéis trabajado ya con agentes, con IA generativa o que conocéis ChatGPT? Ah, no, entonces vámonos, ya. ¿Has visto cómo va? No tenemos nadie con No, nosotros. Ha ido así poco a poco. Ya. ¿Hay alguno con COBOL? David, tú puedes, ¿eh? Bueno, pues, a ver, tampoco vamos a extendernos mucho, ¿no? Lo que queríamos traer hoy un poco es, llevamos ya casi 3 años, ¿no? De camino desde el principio de, bueno, el avistamiento un poco de la IA generativa, ¿vale? Como sabéis, en los últimos meses el acelerón ha sido increíblemente grande. Y sobre todo, creo que hay muchos frameworks alrededor en el mercado, ¿no? Que pueden incluso llegar a confundir a la hora de, oye, quiero ir, ¿no? Con este framework a construir algo para que mi compañía, pues al final esté utilizando agentes en productivo, ¿vale? ¿Por qué decimos en agentes entre comillas? Porque Roberto y yo estamos ya bastante acostumbrados, ¿qué nos pasa? Que muchas veces, pues bueno, hay sesiones de trabajo y demás donde al final el cliente o otras personas vienen y te dicen, oye, esto es un agente, y a lo mejor es una automatización, ¿sabes? Entonces, hay que intentar entender un poco cuál es el espectro, ¿no? Entonces, aquí sobre todo es un mapa muy simple, ¿vale? Ahora vamos a entrar en detalle qué tipo de arquitecturas podemos tener, qué tipo de agentes podemos descubrir, ¿no? Cuáles son las metodologías, cuáles son los desarrollos, pero sobre todo en bases muy grandes es, yo tengo una información, introduzco esa información, ¿vale? Le pido algo, el agente trabaja en múltiples cosas, como ya veis, pues podemos comenzar conectando con el LLM, instrucciones, ¿vale? Tools, third party tool, todo lo que tiene que ver con conexiones nativas y demás, y luego nos va a dar una salida, ¿vale? Lo que haga dentro, al final, es como una especie de caja negra, ¿no? Y es lo que vamos a ver hoy, cómo podemos construirlo, cómo podemos controlarlo. ¿No, Robert? Sí, de hecho esta slide, bueno, aquí está tal cual la que mostró también hace unos minutos el Briner, pero aquí lo que es potencial justamente es toda la evolución que ha venido justamente lo que comentaba antes Manu, ¿no? De pasar de esta parte de automatización a como tal la parte de agente, ¿no? Entonces, pues las complejidades que tenemos acá como principales retos que tenemos con el mundo agente es efectivamente cómo conservamos más memoria, cómo escalamos, cómo empezamos a distribuir agentes, porque está muy chulo que tengas un agente corriendo local o corriendo en el cloud, pero uno solo, pero cuando empezamos a interactuar entre muchos agentes, pues efectivamente se complica un poco más la cosa y es donde entran, y aquí puedo decir que de la casa no salió, todo el mundo de esto de agent to agent, los MCP, que son protocolos que estamos adoptando y es por eso que realmente vamos a hablar más adelante de por qué nace este agent framework, teniendo en cuenta que teníamos ya frameworks anteriores, pero que estamos en un proceso de recambiar todo y unificarlo a los estándares del mercado que nos están exigiendo un poco ese cambio al respecto. Correcto. Aquí, bueno, ¿sí tú? Sí, sí. Yo les confieso, aquí yo vine con Manu para que hable él. Tengo 3 semanas metido en caso de severidad, así que no he dormido nada, no he parado ni una charla, no he visto nada en la demo, así que Manu, estoy aquí solo haciendo el check de que no vaya a liarla, ¿no? O sea, conocemos a Manu.
Sobre todo yo creo que uno de los puntos importantes es el tema de razonamiento, ¿no? Lo que estamos buscando en los últimos meses, ¿no? Sobre todo es, hemos pasado de tener esas primeras etapas donde tenemos agentes, tenemos inteligencia artificial, ¿no? Que nos ayudan en nuestro día a día, ¿no? Que nos responde de una manera mucho más contextualizada. Yo siempre cuento los mismos chistes, ¿vale? Pero yo no sé si los que llevéis más tiempo desarrollando con Microsoft y demás, ¿conocéis el bot framework, el famoso bot framework? ¿Lo conocéis o no? ¿Sí? Bueno, el Luis, bueno, tú te has ido un poquito más para atrás, pero sí, sí. ¿Vale? Entonces, el Luis, todo lo que era el bot framework, que al final era un Q&A, ¿no? Entonces, pues todo el tema ese de razonamiento, de ser capaz de no decirte, no, respuesta no encontrada, jódete, no. O sea, al final, un poquito más elaborado, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que esos procesos, ¿no? Al final, pues, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el caso de un RPA, ¿no? Entonces, tenemos empleados que necesitan estructurar datos o que tienen datos mucho más sencillos, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a una línea de producción, ¿no? O, por ejemplo, en un caso donde necesitamos en una operación de mantenimiento, ¿no? Que al final tendríamos normalmente 2, 3, 4, 5 campos, ¿vale? Utilizaríamos en este caso, lo sustituiríamos por una especie de agente, ¿vale? El agente lo que pretende es que en vez de que la persona esté perdiendo el tiempo en rellenar todos esos campos, ¿vale? Tú le expliques, le puedas escribir, le puedas dictar por voz, le puedas enviar una imagen, ¿no? Y que sea capaz de hacer lo mismo que ya teníamos en la primera parte, ¿vale? O sea, al final, el tema de los agentes, yo siempre lo cuento, y creo, Robert, ahí a lo mejor me matas un poco, pero siempre hay que pensarlo un poco como en el libro este de manuales de arquitectura, ¿no? Que siempre te explica lo de los microservicios. Intenta splitearlo, ¿no? O sea, cortar ahí lo máximo que puedas la aplicación, la lógica de tu negocio para que esté compuesta por microcomponentes, ¿no? Que tú al final puedas unir, ¿vale? Entonces, si tú al final tienes una serie o una arquitectura en la que tú al final tienes diferentes componentes donde tú puedes ir preguntando y en cada uno de ellos puedes hacer, el orquestador, que al final es el último paso, ¿no? Digamos, del tema agéntico, ¿no? Es ese paso, ¿no? Es ese orquestador que nos va a permitir poder funcionar, ¿vale? Que hasta ahora es lo que teníamos. ¿Habéis utilizado GitHub Copilot? ¿Sí? Sí. ¿Quién no? A lo mejor puede haber alguien, ¿no? Vale, en GitHub sabéis que cuando vosotros le preguntáis, realmente la primera petición es, digamos, un orquestador, ¿vale? Que determina de qué manera tiene que ir lanzando para que al final afirme lo que te está devolviendo, ¿vale? O sea, primero, antes de pasar al modelo y pasar todo, lo que está haciendo es verifica, comprueba y hay como una especie de redirector, ¿vale? Que redirecciona por allí y lo hace, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un poco esto. Robert, no sé si quieres añadir algo. No, la siguiente, justamente. Pues todo el mundo como estaba anteriormente, y efectivamente este es el mundo de cómo estamos viendo ahorita el mundo a través de los agentes. Como comentaba Manu, también es un tema porque dentro de Microsoft también nos encontramos con el reto de que tenemos agentes para todo y estamos teniendo un ecosistema muy amplio de agentes y todavía estamos tratando de unificarlo en muchos aspectos, ¿no? Tenemos agentes desde que haces low code hasta que es pro code 100% y efectivamente lo que estamos buscando justamente es tratar de productivizar al desarrollador, o sea, en cualquier aspecto, o sea, porque puede ser también en casos de funcionales o en casos de desarrolladores, ¿no? Porque por ejemplo en el caso de GitHub Copilot, más allá tenemos los agentes como tal en el chat, como GitHub Copilot, también hay Coding Engine por detrás. Ya también sacamos ahorita un agente que es modernización de aplicaciones. Está funcionando bastante bien en Java, todavía en .NET tiene sus detalles. Soy uno de los que estoy persiguiendo también eso y también a nivel de COBOL también tiene sus fallas, ¿no? Pero estamos poco a poco avanzando. Entonces la realidad es que todo lo que viene justamente este abanico de opciones es poder productivizar a cualquier persona, a cualquier compañía, donde obviamente proveyendo el contexto, porque recordemos siempre que los modelos del LLM no tienen memoria, o sea, siempre hablamos de que se guarda en memoria y tal, pero no es del modelo como tal, es algo que está en el ecosistema, está alrededor. Entonces, al final estamos potenciando con todo lo que son los tools, unificando todo lo que era MCP, etcétera, para que efectivamente cada vez robustece mucho más a la gente y pueda tener más contexto de tu compañía. Porque efectivamente si entran, y yo también he manejado con clientes que son de defensa, pues son muy picky en el sentido de que cómo quieres que te dé el manual completo del radar que maneja aquí España o la aeronave que estamos sacando, el Eurofighter, no sé cuánto. Entonces, ¿cómo hacemos para darte esa información para que la gente pueda nutrirme de alguna respuesta? Entonces, es complicado también esa parte y bueno, aquí también tenemos otras cosas también que hablaremos un poco más adelante en cómo poder también hostear modelos en un servidor ya en on-prem, o sea un cloud vía privado, etcétera, ¿no? Pero bueno, más o menos es el enfoque que estamos buscando para nutrir información a estos agentes, ¿no? Aquí recordáis que el nombre de la charla es cómo aumentar la productividad, ¿vale? Entonces, ¿cuántos de nosotros nos ha pasado, yo qué sé, work orders, horas, viajes, gastos o cualquier cosa de esta que llega a ser un proceso súper mega tedioso, ¿no? Es decir,
O, por ejemplo, vayámonos un poco a la administración, ¿no? Porque creo que son algunos de los ejemplos más básicos. Es decir, relléname este formulario, dame una fe de vida, marca con una gota de sangre, dame una foto ¿vale? Entonces, al final lo que intentamos es que al final es que todo esto conlleve a que sea mucho más sencillo el poder hacer cosas, ¿no? Muchas veces, nos ha pasado muchas veces que tenéis ahí, yo qué sé, pues por ejemplo, tú hablabas muy bien, Robert, de la parte de contextualización, ¿no? Estás trabajando a lo mejor en un proyecto, tienes otros compañeros en otro lado, ¿no? De otras partes completamente diferentes a lo que tú estás haciendo, y entonces en ese email que envías o en los varios emails que envías tienes que darle todo el contexto alrededor de esto, ¿no? Entonces muchas veces sería mucho más fácil pasar el archivo o pasarle, por ejemplo, lo que comúnmente se ve ahora en Copilot, ¿no? Que al final que tú puedas contextualizar, ¿no? Y decir, no, te estoy haciendo la pregunta, pero solamente de estos 2 ficheros, no te pongas a mirar todo, ¿vale? Entonces es importante para que lo tengamos. Entonces, ¿cómo vamos a construir agentes, ¿vale? En código. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado AutoGen? ¿Uno? ¿Y cómo habéis utilizado los demás agentes? ¿Vale? Con Semantic, ¿no? Me imagino. Semantic Kernel. Más mano, eso. ¿Vale? O sea, los que habéis utilizado Semantic no habíais utilizado AutoGen, ¿vale? Semantic. Y vale, y ahora el Agent Framework nuevo, ¿vale? Y el de Copilot 365. Vénganse todo para arriba, cuéntanos. Aquí me descuadran algunas cuentas, pero bien, vale. Entonces, no, porque luego, ¿sabes? O sea, tenéis un mini problema porque luego lo habéis llamado también al de 365 Agent Framework también, pero de 365. Entonces, tenemos 2 problemas en Microsoft. A todo lo llamamos Copilot y a todo lo llamamos agente. Eso es mortal. O sea, cada vez que llega un cliente y digo Copilot, me dice, ¿pero cuál Copilot? Y yo, bueno, vamos a hacer aquí un poquito de énfasis, no sé qué. Vale, entonces, importante, yo siempre cuento una cosa que creo que siempre puede ayudar mucho, ¿vale? Para los que vais a empezar, los que ya lleváis tiempo y demás, es la curva de aprendizaje un poco alrededor de los agentes, ¿no? ¿En qué sentido? Yo siempre recomiendo de que evidentemente GitHub Copilot y Microsoft 365 entran de base, es el beginner, ¿no? Es decir, del tirón, no necesitas un nivel de experiencia y demás, ¿vale? Luego, digamos, el siguiente paso sería utilizar Copilot Studio, que al final no deja de ser lo que ya teníamos en Power Platform, teníamos toda la parte de low code, ¿no? Y entonces podemos permitir que nuestra agente de negocio genere agentes pensando en situaciones reales donde el negocio tiene un gran impacto, ¿vale? Pero sin necesidad de hacer cosas o tirar cohetes, ¿no? Más bien, o sea, cositas mucho más pequeñas. Y luego tenemos la parte de Foundry, que en Foundry ya tenemos disponible y si entráis en el portal podéis crear agentes, ¿no? Con un Metaprom y demás. Y luego ya tenemos el siguiente nivel, que sería el más avanzado, que es el que estáis describiendo, ¿no? Es decir, utilizo el Semantic Kernel, o ahora en este caso Agent Framework, que ya combina los dos mundos de AutoGen y Semantic Kernel. Para los que todos no conocéis AutoGen es una plataforma, digamos, es un framework donde se utilizaba sobre todo para research, es decir, experimentación, ¿vale? O sea, no puede ir a producción, ¿vale? Entonces, Semantic Kernel fue la solución y ahora lo que están haciendo es implementar muchos de los casos que había en AutoGen que en Semantic Kernel pues todavía no están, ¿vale? Ese es el Agent Framework del que vamos a hablar hoy. Sí, más gente también hay una slide sobre eso y justamente también antes el Briner lo comentó, de que efectivamente AutoGen como tal estaba muy enfocado en Python y como somos de la casa, pues obviamente nos gusta más .NET, Semantic Kernel agarró mucho más vuelo en la parte de .NET, es lo que recomendamos como producción, pero sin embargo era muy potente para hacer prototipos, lo que era AutoGen. Ahora la idea es unificarlo por lo que te comentaba, o sea, era la parte justamente de estandarizar todas las llamadas. Antes cuando usamos Semantic Kernel pues tenías que hacer ciertas cosas, fue evolucionando y fuimos incorporando ciertas herramientas adicionales, pero era muy orientado a cada framework de trabajo. Ahora lo que se está buscando es tener clientes como agnósticos, que al final configuras al inicio, pero al final puedes usar cualquiera. Puede ser incluso Amazon Bedrock, puedes usar algo de Gemini, te puedes ir a los modelos incluso de GitHub, etcétera. Todo usando como que el mismo cliente, configurando la parte inicial, obviamente, pero al final tienes el thread, que también hablaba también el Briner antes, que es el que te da todo el hilo de conversación, que es el que te provee la memoria, digamos, a la gente, etcétera, ¿no? Por eso. Entonces, además de eso, o sea, lo que queremos traeros también es un poco cuáles son esas dificultades, ¿vale? No sé si alguno de vosotros, los que comentabais que ya estáis utilizando el Agent Framework, ya tenéis algo que va a ir a productivo o simplemente son POCs o MVPs, ¿vale? Que estáis experimentando. Pruebas de concepto, la mayoría, ¿vale? Entonces, bueno, sobre todo lo que estamos viendo, en algunos casos que ya sí que estamos viendo con clientes que van a producción, pues bueno, pues evidentemente la fragmentación del framework, también estamos evaluando todo el tema de qué es lo que sí que puedes, qué es lo que no, ¿no? Porque como ya sabéis es algo que acaba de salir, ¿vale? Creo que en pocas semanas sale ya la release completa, ¿no? O sea, ya está en public preview.
sale ya para GA en enero. Si me preguntan honestamente, yo lo que yo le digo a todos mis clientes, si me preguntan, ¿necesitan hacer algo con agente para allá? O bien, Agent Framework. Tiene que ser Semantic Kernel. Es lo único que tenemos soporte como para tratar para producción. Si el plan de desarrollo es empezar a hacer pruebas, madurar, etcétera, y consideran que ya para estilo febrero o marzo van a poder tener algo productivo, apunten de una vez a Agent Framework porque Semantic Kernel, obviamente no lo vamos a deprecar mañana, porque tenemos clientes ya montados en producción que tienen Semantic Kernel, Bueno, ahí pero está el migrador, seguramente está el van a migrador. anunciar en enero, febrero, van a anunciar un deadline. Y conociendo la casa, a veces son 8 meses, a veces puede ser 2 años, a veces pues, puede ser que lo corten al mes siguiente. Sobre todo tener en cuenta que al final hay migradores existentes ya y todo, pero Sí, hay una migración. hay que tener en cuenta, pues justamente, si estamos ahora en fase de POC, MVP, entra perfectamente. Si vamos a ir a que mañana tiene que estar en producción, no es la herramienta todavía, ¿vale? Y luego, yo creo que una de las cosas importantes es el último, porque lo demás, más o menos, podemos integrarlo, ¿no? Todo el tema de la... el C y el CD, todo lo que conlleva al lado de la seguridad, los guardarraíles, ¿vale? Todo eso podemos verlo, pero sobre todo el tema del Enterprise Readiness, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te pones a hacer estudios, o sea, cada día, o sea, literalmente cada 3 días hay 3, 4 nuevas herramientas, ¿vale? Pero si os fijáis, la gran mayoría de las herramientas que a día de hoy ofrecen inteligencia artificial, ¿no? Y eso le pasó con Perplexity también, pasó una cosa parecida, al final tú estás apuntando a la API, ¿vale? Y a lo mejor está consumiendo un LLM, pues a lo mejor un OpenAI o está uno Llama o tal. Entonces, cuando llegas a un grado Enterprise, tú no le puedes dar a una API, ¡hala, toma! Debes de controlar qué es lo que le estoy enviando, qué está recibiendo, qué me va a devolver y qué puedo controlar yo dentro de ese grado Enterprise, ¿no? Entonces, a día de hoy, todavía Microsoft sigue siendo predominante en este aspecto y el framework te permite poder gestionarlo, ¿vale? O sea, puedes controlar casi todos los contextos y todo lo que los parámetros de workflow. Hay un punto clave antes de pasar también, lo que también me he dado cuenta mucho en clientes es que efectivamente, o sea, vamos a tope con un modelo, vamos con un agente, etcétera, pero no nos sentamos porque no teníamos nada centralizado para probar modelos y ver qué pasa si en algún momento el modelo pierde la calidad que queríamos o se hace un upgrade, te afecta algo. Me pasa todos los días con el Prompt Cache Tokens, eso fue un piponazo. O sea, tengo casos de seguridad a tope. El caso de observabilidad, el que te cambie un modelo y te digan, pero tengo que hacer un upgrade porque me está diciendo que deprecas el GPT-4 en 3 meses. Entonces, efectivamente, faltaba como que esa herramienta que te diera una visión global de todo. Es por eso que nace iFoundry. Y iFoundry para mí, esto es una opinión no Microsoft, una opinión mía personal, para mí se va a convertir en el portal de Azure dedicado a la IA. O sea, no vas a tener que entrar para nada en el portal de Azure. Comenzamos con cosas pruebas. Pues empezamos y dijimos, bueno, creamos todo OpenAI, creamos el Bing, creamos tal cosa, todo regado en el portal de Azure. Después dijimos, pero no tiene sentido, hay que todo unificarlo. Ya Bing está deprecado en el otro. O sea, que si quieren hacer un buscador, no hay forma de hacer un buscador en Microsoft si no van a un agente que haga grounding con Bing Search para que te dé información. Pero tenemos todavía cosas que están ahí en el limbo. Tenemos Content Understanding, que salió hace poquito, que está mucho, o sea, es un molón. Pero ¿qué pasa? Antes estaba como que algo como standalone, ahora va a estar dentro del iFoundry. Pero como decía, el iFoundry nació como que, bueno, tenemos que crear un iHub, después un iProject y unos iService. Se dieron cuenta que el iHub no tiene sentido, lo han eliminado, pero Content Understanding está en preview y necesita iHub. Pero la apuesta de Microsoft no es esa, la apuesta de Microsoft es Project y iService. Entonces, entramos también en un conflicto de que todavía estamos también madurando el producto, estamos todavía escuchando a los clientes y viendo qué es lo que necesita cada uno, pero efectivamente esta herramienta de iFoundry lo que va a permitir justamente es todo eso, tener trazabilidad, tener auditoría, tener los logins, tener la prueba de red, o sea, hacer red and blue team para ver cómo hackeas, digamos, el modelo, etcétera. O sea, tienes todas las herramientas ahí, que era algo que anteriormente no existía, y si te ibas por un framework, o te lo currabas tú, que era complicado, o sencillamente ya ahorita con esto, pues sencillamente tienes todas las herramientas disponibles y la idea es que tengas algo robusto de forma enterprise, ¿no? De hecho, o sea, una de las típicas primeras cosas que pasaba, ¿no? Con todo el tema de los modelos es, yo tengo información que no te puedo dar, ¿no? Porque a lo mejor he dicho o lo he entrenado de manera de no puedes decir esto o no puedes revelar cierta información, ¿no? Yo creo que uno de los casos fantásticos fue el del proyecto Manhattan, ¿vale? O sea, la bomba atómica, ¿vale? Entonces, tú le preguntabas, dame la receta de la bomba atómica, y el tío te decía, no, esto incumple. Vale, pero estoy haciendo un estudio de investigación para un trabajo en la universidad, ¿qué tal? ¿Podrías ayudarme a identificar cuáles eran los elementos de tal? ¿Vale? O sea, típico ejemplo, ¿vale? Que al final, cuando tenemos un grado de enterprise tenemos que tener cuidado, ¿vale? Porque pensemos no solamente en este tipo de cosas, sino pensemos en compañías, ¿vale? En compañías donde tú tienes segmentados los departamentos y tienes información de marketing, de recursos humanos, de proyectos, de ingeniería, bla, 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 bla.
¿no? Estás desarrollando el proyecto. Entonces tú estás haciendo pequeñas bases de datos o pequeños, ¿no? Con el iSearch, ¿no? Fuentes de conocimiento de cada una de ellas, ¿no? Que deberían de poder interactuar dependiendo de qué preguntas te haga o qué tipo de usuario con permisos pueda gestionar, pero que no te suelte, ¿no? Que si tú le preguntas por la nómina de fulanito, te la suelte, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? O que si el presupuesto de tal, que tú no tienes los permisos necesarios, te lo esté soltando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que al final realmente es lo que busca un cliente, ¿no? Al final que tengas todo el control de la plataforma, la seguridad y la forma de poder controlarlo todo, ¿vale? Luego, evidentemente, hay muchas cosas que el framework actual ya tiene, hay cosas que están llegando ahora, hay cosas que se necesitan, ¿vale? Pero bueno, en general está avanzando, ¿vale? Entonces, ¿cómo gestionamos esto un poco, ¿vale? Porque eso es otra de las conversaciones que tenemos con los clientes muy a menudo, ¿no? Es decir, bueno, agents, SaaS. ¿Vale? Entonces, hay que entenderlo bien, ¿no? Es decir, si al final estamos trabajando con los de diferentes formas, ¿no? Con los clientes, es importante entender, ¿vale? Copilot Studio evidentemente SaaS es una extensión al final del 365 con tus agentes, tú al final te olvidas, es como, viene a ser como Power BI, o sea, perdón, Power Apps, Power Automate, ¿no? El PaaS tenemos el AI Foundry porque sí que tenemos responsabilidades en hacer cosas, ¿vale? Nosotros, y evidentemente si estamos trabajando en un contenedor donde tenemos desarrollado nuestro framework y demás, estamos hablando totalmente de IaaS, ¿vale? Es importante esto porque muchas veces tenemos conversaciones, ¿no? que ellos automáticamente asumen en, esto es SaaS. Entonces te meten en algunos casos y es importante, yo creo que lo entendamos. Hay otra cosa súper guay de esto y es que ahora con el agente y demás, podemos trabajar incluso en local, si no utilizamos grandes modelos, ¿vale? Si no utilizáis un LLM grande como por ejemplo OpenAI, si utilizáis un Ollama o un Phi y demás, podéis directamente ejecutarlo en local, ¿vale? Entonces, lo que os decíamos, en cada caso vamos a utilizar una herramienta o vamos a utilizar otra, ¿vale? O incluso podemos llegar a tener una combinación de las tres herramientas para desarrollar nuestro proyecto, ¿vale? Yo sobre todo el de Copilot Studio, que lo utilizamos mucho pues, para cosas mundanas, como por ejemplo pueden ser training, puede ser cosas de marketing, por ejemplo, de avisos o de publicaciones y demás, viene súper bien. O por ejemplo, si necesitas recopilar información de ciertos aspectos dentro de la organización, te ayuda, ¿vale? O sea que al final bastante integrado. Creo que además tenemos aquí esta slide que me encanta porque es como todo el ecosistema, todo lo que lo podéis conectar. Bueno, hay algunas cosas que no están, que puedes conectar más cosas, pero... Sí, pero está, digamos, resumido en el sentido de que tienes como iFoundry como portal, como dije antes, portal único que suplantaría, digamos, el portal de Azure para un modelo de ellas, o sea, para que no tengas que entrar a configurar las cosas como lo hacías tradicionalmente. Y tienes, por supuesto, toda la parte de knowledge para conectar cualquier tipo de base de datos. Ya tenemos Vector Search en Cosmos, está obviamente nuestro producto vanguardia que es HiSearch. Después tienes toda la parte todo lo que es herramientas de desarrollo, como puede ser GitHub, Visual Studio, está todo perfectamente ya integrado. Por este lado, todos los modelos, tenemos modelos de la casa, modelos de afuera, te puedes traer el modelo que te dé la gana, casi que prácticamente. Y efectivamente, pues estamos ya también agarrando y adoptando todo lo que es el ecosistema abierto, que es lo que yo decía. O sea, MCP no lo inventamos nosotros, lo estamos adoptando. Agent to Agent lo inventó Google, lo estamos adoptando. Al final, lo que estamos también trayendo es como justamente esa capa de estandarización a nivel global, ¿no? Porque al final cada proveedor tira para su lado y esto no va a llevar a ningún lado. Esto, como siempre digo, como en la guerra cuando, yo soy muy legacy, ¿no? Cuando el DVD, el CD-ROM y tal, es lo mismo, Betamax y VHS, capaz que ninguno se acuerda que es Betamax y que es VHS. Digo, VHS, aquí se dice así, bueno, es VHS. Los dos pelearon hasta que al final ganó uno de los dos, o sea que esto va más o menos de lo mismo, ¿no? No, totalmente. Al final la tecnología está evolucionando. Antes tardábamos meses, semanas, años, ¿vale? Ahora yo creo que va por día, horas. Estamos ya a tope, ¿vale? Entonces, bueno, resume un poco porque viendo un poco que tarde. sí, vamos a ir avanzando un poco más, vamos a acelerar un poco más. Pero bueno, que como sepáis... El último punto anterior sí es importante, es eso. O sea, estamos arropando los dos frameworks, o sea, van a haber bondades de ambos frameworks, pero la idea es que sea como tal, como dije anteriormente, Agent Framework. Sin embargo, repito, está en GA a partir de enero. Yo no me metería en el berenjenal ahorita y apostar a esa producción. Producción hasta ahora con SLAs, con respuesta, con soporte, sigue siendo semantic kernel. Correcto. De hecho, bueno, ahora veremos en la demo que tenemos preparada, ¿vale? Diferentes ejemplos de cómo podemos trabajar con el framework y demás, pero lo bueno que tiene esto es que nos permite poder trabajar con las diferentes, crear agentes, linkar con las herramientas, poder trabajar, por ejemplo, con threads, ¿no? Podemos abrir hilos
con diferentes agentes, ¿no? Y cómo podemos nosotros trabajar y orquestar toda esta parte, ¿no? Sobre todo, está todo bajo ahora el dominio, ¿no? O la extensión de Microsoft.extension.ai, ¿vale? No sé si esto al final lo acabarán sacando en .NET y lo implementarán directamente como librería y tal, pero bueno. Al final, por ahora te tienes que descargar el Nugget, ¿vale? Pero bueno, esto no descartamos que ya sea como los de Data, ¿sabes? Que al final lo vayan metiendo, ¿vale? Entonces, lo queremos ejecutar en local, ¿vale? Vamos a suponer que nos descargamos el framework, lo podéis descargar automáticamente. También, no sé si lo sabéis, pero los que estáis más metidos en IA y demás, el año pasado sacaron lo que era el AI, o sea, el modelo en local, ¿vale? O sea, podéis utilizar ciertos aspectos del SDK directamente desde local sin necesidad de estar conectados en Azure y lo que ya decía Robert, ¿no? Es decir, también tener la capacidad de poder gestionar pues, por consola, scripting y demás y poder hacerlo mucho más replicable y escalable que tener que estar entrando en el portal y poder gestionar toda esta parte, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos un poco en las orquestaciones y nos vamos a la demo, ¿vale? Porque creo que tenemos como 15 minutos más o menos, ¿vale? Entonces, a nivel de orquestaciones, ¿vale? Tenemos esas 6. Tenemos la secuencial, que podría ser el típico proceso fácil, ¿vale? El concurrente, es decir, le pido a 3 que hagan lo mismo. El handoff, que es en plan, pido a 3 cosas diferentes, pero que entre sí forman una parte conjunta, ¿vale? Es decir, a uno le pido, por ejemplo, el front, a otro le pido el backend y finalmente la base de datos y al final tengo el proyecto completo. El group chat, que es ponernos todos a trabajar en esto, básicamente, y revisarlo. El Magenti, que es en plan pregunta-respuesta, porque yo siempre lo digo, que al final es un poco más... Bueno, más adelante lo vamos a tener separados en cada slide, pero okay, bueno, obviamente secuencial y concurrente está claramente obvio lo que está el diagrama. El handoff como tal, él lo que hace es que va preguntando, o sea, él a priori no conoce quiénes son las personas que están interactuando, o sea, él va como que preguntándole, oye, ¿tú estás dispuesto a dialogar conmigo? Vamos a pasarte la información. En la parte del chat es tal cual un chat, o sea, agarras los agentes, es flipante como empiezas a ver la conversación entre ellos. Si agarras las cosas de métrica de tracing, es flipante lo que mandan entre ellos, la telemetría es brutal. Y después la parte de Magentic viene siendo muy parecido al group chat, solo que aquí también es un poco también de discovery automático. O sea, al final tampoco tienes, porque en el group chat sí le dices, tienes un chat con todos estos tíos y cada uno está identificado. Aquí en Magentic es como que va preguntando, o sea, mira, ¿tú de qué vas? ¿Tú llevarías esto? Y él le responde, bueno, yo puedo hacer esto y esto y esto. Y él va validando la respuesta y va haciendo como que un libro contable de, pues este tío pues ya hace esto y este hace esto. Entonces al final es el que dice, bueno, vamos a orquestar esto y vamos a empezar a disparar las cosas para que cada uno lo haga. Y el workflow, pues bueno, también no tiene mucho explicar aquí. Ya workflow, todos conocemos workflow en... Ese es el mejor. O sea, básicamente ese es el modo Dios. O sea, vamos a entrar un poco rápido. Vas a entrar cada uno a explicarlo, pero bueno. Sí, vamos a entrar un poco rápido, ¿vale? O sea, tenéis memoria, todo lo que heredábamos de Semantic Kernel, ¿vale? Memoria, kernel, todo aquello que teníamos también de la capacidad de poder decidir en qué momento entra uno, baja otro, ¿vale? Y demás, toda esa parte la tenemos el control. Lo importante aquí, yo creo, que es la parte de Enterprise, ¿vale? Todo el tema del tracing, los logs, ¿vale? Sabéis que también se anunció hace poquito que también ya podemos tener toda la parte de observabilidad dentro de los agentes, toda la parte de logging traceada completamente, o sea que al final no deja de ser eso, ¿vale? Entonces, vamos a tirar un poco, secuencial, ¿vale? Sí, que hay que hablar aquí uno por uno de los que habíamos visto, así que... Es lo que decíamos, ¿no? Es un poco, al final secuencial no deja de ser, te envío algo, empieza a trabajarlo, va al siguiente, step by step, ¿vale? Es un poco el desarrollo. Al final tienes un common state, ¿vale? Que puedes también trabajar con él, porque ahora en el agente, o sea, te permite configurar los common state dependiendo de las situaciones también. La diferencia, entendemos un poco que la diferencia entre esto y utilizar Copilot Studio, por ejemplo, es que yo aquí sí que puedo elaborar y sí que puedo meterle un poquito más de mano, ¿vale? a la forma que yo necesito para que mi organización pueda conseguir los objetivos que se han marcado, ¿vale? Luego, el tema del concurrent partner, pues, pattern, sorry. Tenemos aquí toda la parte del agente, ¿vale? Agente 2, agente 3, ¿vale? Entonces vamos en consecuencia con subagentes que nos van a determinar las tareas, ¿vale? Luego tenemos el de group chat, que este lo conocemos todos, ¿vale? Que es súper fácil. Luego tenemos el de handoff, ¿vale? Que este ya empieza a complicarse la cosa porque al final empezamos a tener por debajo diferentes grupos, ¿no? Que tienen la capacidad de decidir, ¿no? Y entonces pues ahí vemos un ejemplo con el tema de los soportes para empleados, ¿no? Que la gente te empieza a preguntar, piensa,
lleva... De hecho, aquí clave es que la gente 1 no conoce si el agente 2 va a resolver, él se lo lanza al agente 2, el agente 2 puede ser que dé su resultado, pero cuando habla con el agente 3, él dice, pues mira, yo creo que no soy yo el más encargado, déjame hablar con otro agente que está abajo, y poco a poco va así como que enrutando, pero a priori es que la gente 1 no conoce realmente quiénes son especialistas en cada cosa. Y además, es que al final esto, lo que es importante es que hay que tener cuidado en cuántas iteraciones queremos tener, ¿vale? En Semantic Kernel teníamos la capacidad de poder decirle cuántas iteraciones o forzar cuántas iteraciones queremos tener, y sobre todo en casos de POC y demás, es súper interesante porque si no, la factura puede ser muy grande, ¿vale? Entonces, claro, si empiezas a dejarlo solo, claro, las iteraciones pueden ser infinitas. Como te pongas, esto nos ha pasado en algún cliente, dejes bucles que permitan que eso siga, pues a lo mejor te encuentras una factura de 10.000 por una tontería, ¿vale? Sí, hay técnicas, digamos, de, bueno, limitar, digamos, el ciclo de cuántas iteraciones pueden tener entre ellos, y también lo que se llama el termination state, ¿no? Que justamente le dice, pues bueno, el termination state es si, por ejemplo, uno de los agentes termina con este punto, ya yo resolví, ya doy respuesta, o sencillamente si alguno de los agentes o el orquestador dice finalizado, porque ya en su análisis dice ya tengo todas las respuestas, pues también hacemos un termination state donde ya terminamos de romper eso para que no se quede todo el tiempo. O las palabras seguras también. Sí. Safe. Que puede buscar que diga approve. Entonces ya cuando consiga algo de approve, hasta ahí rompe el ciclo. Para bien o para mal, ¿eh? Que también... Sí. Vale, luego tenemos el Magentic, ¿vale? Que es muy parecido, como podéis ver, ahí estamos viendo los progresos de las tareas, y luego tenemos abajo el tema del modelo y cómo se integra con un sistema de terceros, ¿vale? Y luego lo que, claro, evidentemente el Golden Path de Architecture es este, ¿no? Es decir, sí, esta es nuestra arquitectura recomendada dentro de Microsoft como tal, para que tengan todo iFoundry, todo consolidado la parte de los modelos, y que efectivamente pues tenemos un montón de servicios alrededor que efectivamente proveen tanto todo, el conocimiento, claro, la parte de los keyboard para todas las claves. Sobre todo esta parte es la más interesante, ¿no? Es decir, tener disponible todos aquellos recursos de seguridad, ¿no? Integración con Keyboard, todo el tema de los file storage, todo el tema del AI Search y todo el tema de la parte de los guardarraíles y el Entra, por ejemplo, si necesitamos autenticación y demás, es súper útil, ¿no? Entonces, luego, como decíamos, al final esto no deja de ser que modernicemos nuestros proyectos con capacidades, ¿no? Mucho más avanzadas y que estén razonando, ¿vale? Que es lo que empezábamos al principio. Por eso, como podéis ver aquí abajo, también tenemos toda la parte de Logic Apps y Function. Sí, es que aquí, lo que digo, o sea, aquí todavía estamos cargándonos unas cuantas cosas. De hecho, aquí está esta parte también de Bot Service, también, no sé si conocéis también lo que era Bot Framework también antes. Eso, sí, tiene pinta de que... Sí. Tiene pinta realmente que Bot Framework, creo, y esta es también mi creencia personal, que va a terminar desapareciendo por completo. O sea, hay fuertes rumores de que eso desaparezca, porque la realidad es que realmente lo que están haciendo es como canales, están usándose más la parte de Copilot de estudio, ¿no? O sea, al final, a nivel de canales, están haciendo agentes que se puedan incluir, ya sea en Teams, ya sea que se conecten en Copilot de estudio a un Slack, etcétera, pero está como que perdiendo, digamos, esa esencia que era el Bot Framework, que era que tú te currabas como tal, el servicio bot que se conectaba a cualquier tipo de canal. Eso para mí yo creo que va a desaparecer. No sé todavía muy bien cómo se va a convertir, porque lo que digo, todavía en este momento tenemos muchas cosas como lanzarlas. O sea, por Copilot de estudio, tienes mucha gente. Sí que tienes la posibilidad de hacer con Webhook, al final tú tienes todavía, la API, sí. Y al final tú en Python o en .NET o lo que sea, con Blazor, por ejemplo, claro, puedes generarte el chat, ¿vale? Y al final tienes esa interfaz. Sí que es verdad que ya no te la da como de forma nativa. Y por ejemplo también, toda la parte de Copilot de estudio tienes conectores. Tienes conectores que están preconfigurados, pero también tienes el custom connector, que te puedes picar ahí tu Logic App, porque al final es un Logic App que está por debajo, y te lo picas tú como tú quieras hacer. Entonces al final hay cosas que están ahí, pero yo creo que todo va a converger, y es lo que están llevando a que sea Legend Service, y dentro de iFoundry tengas la capacidad de hacer algo similar a Copilot de estudio y que puedas definir tus Logic Apps de cómo vas a integrarlos. Pero creo que va a ser más low code que irse al bot service que había antes, que era que te tenías que picar el bot completo tú. Sí. Entonces creo que por ahí va tendencia, pero la verdad es que yo soy más de la parte de Azure como tal, como cloud. Todo lo que es la parte, digamos, de los bots y toda esta conectividad de low code lo lleva un equipo que es el equipo de Business Apps,
que es el que lleva todo Copilot Studio. Sí, pero que o sea, que estamos convergiendo. Al final converge un poco. Al final lo que están haciendo es modernizarlo y decir, no me quedo en una única plataforma, sino que te disponibilizo para que lo puedas poner en cualquier plataforma o en cualquier lenguaje de programación. O al final te estoy dando como la librería, ¿no? El otro era como un endpoint y te jodías porque era un chat. Y este es como que ya puedes integrarlo un poquito más. Y le soy sincero, o sea, todavía hay conversaciones que están abiertas, porque por ejemplo con la parte de iFoundry hay preguntas que nos hacemos nosotros mismos para los clientes, decimos, pero ven acá, pero esto, el tratamiento, digamos, de los pipelines, del mantenimiento, de explicar a un agente y tal, y todavía no hay nada oficial documentado que diga qué es mejor. O sea, dejo a la gente y lo reuso, o lo destruyo y lo vuelvo a crear. ¿Qué pasa con el hilo que se quedó ahí? Porque el hilo se muere en un tiempo determinado. Pero ¿qué hago con ese hilo? ¿Ese hilo lo puedo también yo borrar? ¿No puedo borrarlo? Hay todavía preguntas y es debido justamente a la madurez del producto, que todavía está comenzando, y efectivamente hay cosas que están haciendo ahí. Esto de Agile Framework como tal, viene justamente a buscar solucionar eso, y que tú, porque ahora también tenemos diferentes SDK. Una cosa es el iFoundry SDK, otra cosa es el Agile Framework SDK. Eso que al final tú desarrollas en uno y que puedas desplegar en el otro es compatible, pero la idea es que realmente usemos uno solo. Si vamos a apostar porque iFoundry sea el portal de IA para todo, pues tenemos que unificar, ¿no? Y entonces todavía hay cosas que están regadas porque cada equipo pues tiende a lo suyo, entonces al final pues estamos tratando de converger y se está poniendo mucho foco, digamos, en este equipo de iFoundry, son el equipo Product Group de los niños mimados dentro de Microsoft, porque efectivamente es lo que está ahorita de moda y estamos todo el mundo hablando de agente, o sea que están ahí a tope, ¿no? Vale. Pero hay cosas todavía que corregir porque todavía estamos viendo, o sea, yo porque vengo de 2 semanas, 3 semanas de casos de severidad de cosas de modelo que, bueno... Aquí, si os parece, vamos a hacer un par de demos, ¿vale? Porque viendo el tiempo también queda que conste, yo confié en que Manu iba a hacer una demo mucho más chula. Debí no tengo, confiar en Manu. Tengo. Mi error, lo admito. No, a ver, o sea, nos gusta hacer más las demos en modo notebooks, ¿vale? Porque es mucho más fácil de entender que todos, ¿vale? Si no estás trabajando con .NET o Python es una manera mucho más sencilla de poder tener. Vale, entonces lo primero de todo que tenemos que hacer es instalar la extensión. No sé si quieres ahí, Roberto, añadir algo. No, si quieres, vale dando clic, esto está súper sencillo. Vale. O sea, al final usamos .NET Interactive, lo que hacemos es justamente usar el Jupyter Notebooks, porque para mí es algo muy chulo para ir explicando el paso a paso, porque si tenemos todo el código, pues lo ejecutamos de golpe. En cambio aquí pues vas uno a uno y vas ejecutando pues cómo están las librerías, para que se den cuenta que realmente son, bueno, no me acuerdo de cuántas líneas son, pero son pocas líneas, realmente son de paquetes Nugget que instalas. A partir de ahí configuras 2 o 3 tonterías con las variables de entorno, lo que tengas como endpoint, como la API key, cuál es el tipo de modelo. Y después ya empiezas a configurar como todos los agentes. Entonces, aquí está instalando las cositas de Nugget. Son como 80 líneas de código realmente con todos los nuggets que tienes que instalar, ¿vale? Aquí las librerías internas, obviamente, todo lo que es OpenAI, toda la parte de extensiones de extensions, que antes eran semantic kernel.extension.ai, semantic kernel.openai.4. En este caso tenemos un fichero de environment, ¿vale? Que lo cargamos con nuestras credenciales de Azure, ¿vale? ¿Podéis copiar el API key de Manu? No lo voy a enseñar. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a generar, ¿no? esa lista de viajes, ¿vale? Estamos creando una especie de agente que nos va a ayudar a programar nuestro destino, ¿vale? Porque como viajamos tanto, en vez de que nosotros nos pongamos a planificar, oye, mira, mañana voy a París, tengo un viaje de un fin de semana, que hago tal, no sé cuánto, vamos a pedirle a la gente, ¿vale? al grupo de agentes que nos ayude a identificar, por ejemplo, qué cosas podemos hacer, dónde podemos estar, dónde podemos ir a desayunar, ¿vale? O sea, que nos prepare un planning, ¿no? Entonces, aquí hemos añadido algunas ciudades, ¿vale? Pues ahí tenéis París, Tokio, Nueva York, Sydney, Roma, Barcelona, ¿vale? Tenemos Sudáfrica, Brasil, Tailandia, Canadá. Entonces, hasta ahora no hay ningún solo código de Framework. Todo esto es definir un listado de ciudades, porque al final vamos a hacer una pregunta abierta y decirle, quiero planificar un viaje. Tú decides la ciudad random y tírame aquí un trip de lo que puedo hacer, ¿no? En este caso, además, venimos a enseñaros algo diferente, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros tenéis GitHub Copilot? ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros mismos tenéis una suscripción de Azure con Azure OpenAI? ¿Vale? No todo el mundo. Bien. Entonces, vamos a enseñar a utilizar los mismos modelos utilizándolo desde Copilot, de GitHub Copilot, o sea, ¿vale? Entonces, es la misma historia, al final tienes un endpoint, tienes un modelo, tienes un token, ¿vale? Que hemos definido, ¿vale? Evidentemente, si cogéis el modelo gratuito que viene por GitHub Copilot, pues no tenéis que pasar por Premium Request, ¿vale? Entonces, endiñamos el endpoint, aquí tenemos GitHub, si fuera el de Azure, ponemos el de Azure y listo, ¿vale? O sea, si ponemos el de Azure sí que tenemos que añadir la parte de OpenAI, ¿correcto?
y tenemos que añadirlo, ¿vale? Entonces, creamos el agente, ¿vale? Vamos a pedir un agente, ¿vale? Que lo que le estamos diciendo es que sea un agente que nos ayude a definir nuestro plan de vacaciones, ¿vale? Entonces, utiliza la lista, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ejecutado, ¿vale? Y entonces le vamos a decir a la gente que nos prepare ese plan, ¿vale? Aquí también, ligándolo con la presentación que hizo ante el Brinner, tenéis dos modelos. Tenéis la gente, me había roto esto. El run async, que esencialmente es lo que hace es que espera la respuesta, y una vez que tienes toda la respuesta completa, se la devuelve al cliente, y después también tienes otro que está más abajo, que se llama streaming, que es el que te dice, bueno, ve lanzando lo que va sacando, vémelo dando. Vale. Y aquí está la respuesta, y si quieres más abajo, creo que está justamente el de modo streaming. Correcto. Entonces, bueno, aquí tenéis lo que es el agente completo, ¿vale? Entonces, ahora lo que le decimos es que utilice el run streaming, ¿vale? Para que, por lo mismo, vuelva a generar y tal. Gracias, gracias, gracias. Y vamos tarde ya, ¿eh? Sí, vamos ya, bueno. Que te lías, empiezas a hablar aquí de más, tío. Estamos a un minuto. Está bien. Es ahí 40, o sea, estamos bien. Hablas demasiado, te lo he dicho. Vale, entonces, bueno, todavía tenemos aquí, ¿vale? Entonces tenemos ahí el breakfast, tenemos el midday, ¿vale? Por la tarde, bueno, o sea, nos está dando bastantes tips, ¿vale? Entonces, en este caso selecciona Sydney, ¿vale? Y como podéis ver, nos da todos los datos. Vamos a ir ahora... Perdón, este es un agente sencillo, estábamos usando el group chat, pero realmente en el chat nada más había una sola persona, o sea que al final pues, es como si le preguntásemos a la gente y ya está. En este nuevo caso va a ser similar, pero va a ser realmente que vamos a hacer un workflow. Entonces el workflow va a ser con dos agentes concurrentes. Entonces vamos a lanzar la pregunta, los dos agentes van a ir por su lado preguntando cosas y después van a converger y te van a decir la respuesta definitiva entre los dos. Voy a ir un poquito más rápido aquí, porque esto mismo ya lo habéis visto en el otro, ¿vale? Vamos a utilizar prácticamente igual, GitHub, correcto. el endpoint, ¿vale? Creamos el cliente, entonces aquí comentas los dos agentes. Tienes un agente researcher, que es el que te va a buscar basado en una ciudad, qué es lo que hay para comer, qué se puede hacer un concierto, etc. Si esta gente lo tuviésemos también nutrido, por ejemplo, con MCP Tools, podemos ligarlo, por ejemplo, a Ticketmaster, que también es una demo que también hemos hecho anteriormente, y va a Ticketmaster y te busca qué eventos hay, qué conciertos, según las preferencias que tú puedas escoger, y te dice qué puedes hacer en la ciudad. Y después el segundo, si es el que te planifica realmente el viaje basado en el finding que hizo el researcher. ¿Vale? Tenemos dos, ¿ok? En teoría debería hacer lo mismo, ¿no? Vamos a verlo. Entonces tenemos aquí preparado lo mismo. Mensaje, contexto, ¿vale? Le hemos pasado todo. Y lo único que le decimos es, básate en el usuario y en los mensajes que tenemos que preparar. ¿Vale? Entonces vamos a darle, ¿vale? Le vamos a decir que haya concurrencia de agentes, ¿vale? Que es una clase. Que agregue las respuestas, o sea, que al final converja las dos respuestas y las agregue. Le pedimos aquí, tanto en el fan out como en el fan in, que intervengan, ¿vale? El del plan y el de research, ¿vale? Y agregamos el orquestador, por así decirlo, ¿vale? Entonces preparamos en una clase donde le vamos a decir que haga el streaming, oye, esta es la frase que yo necesito, ¿no? Y se van a poner a trabajar entre ellos. Tenés que haber puesto ya a Seattle en marzo, que se van todos como MVP, ¿no? Para marzo al MVP Summit, así que ya le damos ciertos tips. Va a haber NHL por si quieren ir, así que... ¿Vale? Como podéis ver, tarda un poquito más que con un agente normal, ¿vale? Porque al final están interactuando y están preparando toda la conversación para poder generarla. Yo creo que está alrededor de los 30 y pocos, ¿no era? Creo que había, dependiendo. ¿No se has pagado GitHub? No. ¿No es gratis? Pues tenemos un problema. Pero está en ello. Está trabajando. Vale, ¿alguna pregunta hasta aquí? Mientras que se va ¿Cuánto generando. tarda esto? ¿Eh? Una pregunta, ¿cuánto tarda? 50 segundos. Ok, muy bien, gracias. Vale, entonces, igual, ¿vale? Aquí lo que está haciendo, pues lo mismo. Creo que ha cogido Washington porque he visto por ahí el capítulo. No, Seattle, está en Seattle. Claro, te Vale, pones en Washington porque estaba en entonces, Washington. Correcto. Entonces, bueno. Perfecto, que buscó cosas de información del aeropuerto, que llegas a Tacoma, que agarres el light rail. Este está un poquito extraño porque el light rail desde downtown no está muy avanzado. Eso está más en el view, pero bueno. Vale, tiene leveling walk. Eso es recomendable. Los Starbucks también. En The Pink Door. Vale. Ese está detrás de la parte de Starbucks. Vale, entonces, bueno, pues al final puedes jugar a ponerle cualquier operación, ¿vale? La idea de la sesión es que podáis entender cómo podemos automatizar o cómo nos pueden ayudar, ¿sabes?, esos agentes a hacernos la vida un poquito más productiva y mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, el de la gente yo creo que es bastante significativo y se puede ver bastante bien. Aparte de todo esto, ¿vale? Dentro del Agent Framework existe una opción que se llama DevUI, ¿vale? El DevUI nos permite, ¿vale?, para que lo veáis aquí desplegado, o sea, te permite desplegar una interfaz gráfica en la que tú puedes seleccionar los agentes, ¿vale?, y
cuando estás trabajando, operando directamente con ellos, ¿vale? Te permite ver tanto los eventos, las trazas, ¿vale? Y las herramientas que hay por detrás conectadas. ¿Esto qué te permite ver? Te permite ver en una forma mucho más sencilla, sin tener que crearte como tu propio framework de interacción con el agente, directamente canalizar cada una de las peticiones y verlas, ¿vale? Esto no deja de ser una herramienta más de extensión para el desarrollador, ¿vale? No es una herramienta para que al final la tengamos en producción, sino más bien para que tú puedas ir viendo un poco cómo funciona, ¿vale? Porque esto era muy parecido también como las primeras herramientas que teníamos, ¿no? Sobre el tema de OpenAI, cuántos tokens me está, bueno, el tokenizer, ¿no? Cuántos tokens estoy consumiendo, ¿no? Que quiero ver cuánto realmente puedo reutilizar, etcétera, etcétera, ¿no? No deja de ser una herramienta. Entonces, esto al final tenéis vuestro agente y podéis meter el debug para directamente consumirlos y atacarlo, ¿vale? Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. No nos han echado, o sea que creo que estamos en tiempo. Estamos en tiempo todavía. Entonces, ¿preguntas no hay? ¿Todos contentos? Bien. De nuevo, gracias a los sponsors, ¿vale? Y muchas gracias. Sí.